Libro de los Jueces, capítulo 7, versículos del 1 al 8. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo alternadamente. Me voy a permitir, en el nombre de Dios, leer el versículo 1, ustedes el 2, y en el versículo 8 nos vamos a unir todos. Lo vamos a hacer con detenimiento, escudriñando lo que dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Dice: levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que entregues a los madianitas. No sea que se alabe contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llegó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Todos. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Amén. Vamos a centrarnos en este libro de los Jueces, capítulo 7, en estos versículos. Jueces nos habla precisamente de una batalla que había tenido el pueblo de Israel y que seguía teniendo problemas, porque el pueblo de Israel siempre había desobedecido la palabra del Señor. Habían sido muchos llamados a una batalla que iba a ser muy difícil, pero aquí entramos nosotros al tema: elegidos por Dios, ¿sí? Elegidos por el Señor. Todos fueron elegidos, pero si nosotros pusimos atención a la lectura, solo hubo un proceso de 3 ocasiones que vamos a tratar 3 puntos rapidito, no nos vamos a tardar mucho, que este tema va a continuar y después usted lo puede seguir leyendo en su casa, ¿sí? Los hijos de Israel habían desobedecido e hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Fíjense cómo la desobediencia nos lleva a tener problemas. En estos tiempos, ¿cuántas veces la palabra del Señor nos dice: mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente? No queremos entender la palabra del Señor. Yo lo quiero hacer conforme a mi propia voluntad y a mi propia decisión. Elegidos por Dios, todos fueron llamados, ¿sí? Todos fueron convocados, pero la mano del Señor tenía preparado algo muy diferente. Gedeón en hebreo significa guerrero destructor, hombre guerrero, valiente, ¿sí? Un juez, fue el 5.º juez del pueblo de Israel, y él estaba por ahí. La historia dice en el capítulo 6, porque tenemos mucha tarea en esta semana para seguir leyendo. En el capítulo 6, que el versículo 4, que él estaba sentado, ¿sí?
Pero cuando estaba sentado estaba agarrando el trigo y estaba trabajando, estaba seleccionando el trigo, y se le aparece el ángel y le dice: tú vas a librar al pueblo de Israel. Y se sorprende: tú vas a ser ese librador. Elegidos por Dios. Muchos son los llamados, pocos, ¿verdad? Pocos. Sí puso atención en la cuenta de cómo fueron seleccionados. Una prueba muy peculiar. Pero vamos, antes de entrar a los 3 puntos, vamos a manera de introducción, vamos a ver qué acarrea la desobediencia. Rápidamente podemos decir que la desobediencia trae pobreza. Y muchas veces nosotros no nos percatamos de esa parte que hay en la tierra. La desobediencia trae pobreza. Escuché una frase que se mencionó la semana pasada: ¿a quién le gusta que lo desobedezcan? Ni a mí en mi trabajo. Yo cuando doy una orden, a veces me ven que estoy muy contento y les digo: no, pues tienen que cumplir la orden, ¿sí? Porque la desobediencia trae pobreza, y aparte de la pobreza trae escasez, y se pagan los errores económicos, pero se pagan. Otra de las cosas, la desobediencia nos trae también a veces a nuestra vida ignorancia, ¿sí? El desconocer la palabra del Señor nos lleva a una muerte espiritual y a una muerte eterna, ¿sí? Vamos a ver lo que dice entonces Jueces capítulo 6, para que usted de su propia vista, oído, ¿sí? Jueces capítulo 6 versículo 1, lo voy a leer. Y dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos ¿de quién? De Jehová. Y Jehová los entregó en mano ¿de quién? Por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían, ¿qué dice? Los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban ¿qué? Comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Fíjense nada más. ¿Qué trae la desobediencia? Pobreza. A tal grado que hasta que dice que el alimento se perdió por la desobediencia. ¿Cuántas veces nosotros vivimos en ese trance? ¿Sí? Una vida espiritual, o vamos a hablar primero de lo espiritual. ¿Sí? El enemigo nos roba el alimento por la desobediencia. Llegaban los madianitas, los amalecitas, y ¿saben qué? Los atacaban, y estos iban y se escondían en sus cuevas. Fíjese, vamos a hacer en un orden, ¿sí? Perdían primeramente, dice, por la desobediencia perdían sus casas, sus hogares. Si se transporta a la época, el sinónimo de casa pues no se utilizaba todavía muy bien, pero vamos a traducirlo como hogar. Perdían sus hogares, número 1. 2, sus cosechas. Vayan numerándolos. Sus hogares. 2, sus cosechas. 3, sus ovejas. 4, el ganado. Ahí dice los bueyes, el ganado. 5, sus asnos y la comida o el alimento. ¿Sí? Fíjense todo lo que trae la desobediencia. Se necesitaba un guerrero poderoso, como lo dice en Hebreos, un hombre poderoso, valiente, decidido. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Primer punto. La Biblia habla en el capítulo 7, los versículos que leímos, de un proceso, una prueba muy peculiar que Dios utiliza para llevar a un ejército para derrotar a los madianitas y rescatar al pueblo de Israel de la opresión. Dice, era grave. Ya usted ya enumeró todas las cosas que estaban perdiendo los hijos del pueblo de Dios. Es grave. En estos tiempos, si usted pierde su casa, no creo que usted esté muy contento. Si usted pierde su ganado, no creo que vaya a estar muy contento. Alguien dice, no, pero yo no tengo ganado. Sus posesiones.
¿sí? Si usted pierde ahorita el alimento espiritual, pues no creo que esté muy contento. Si pierde la tranquilidad, no creo que se quede muy contento. Primer punto, el Señor hace una prueba muy peculiar y hace 3 grupos. Número 1, los temerosos. Número 2, los distraídos. Y número 3, los valientes. Vamos a ver el punto número 1, los temerosos. Y lo leímos nosotros en el capítulo 7, versículo 1, ¿verdad? Del 1 al 4. Levantándose pues de mañana, Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenían campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema, ahí está el primer grupo, los temerosos, quien tema y se estremezca, ¿qué dice? Madrugue, levántate temprano, y dice que y regrésate. Triste, ¿sí? Difícil. Cuando yo lo estaba leyendo me quedé pensando, a Dios no le gustan los hombres temerosos. Y después vamos a tratar un tema: pocos hombres fueron escogidos y terminaron su carrera en todo el relato de la Biblia. No hay cientos ni millares, pocos. Hablamos de Moisés, hablamos de Josué, hablamos de Gedeón, de mujeres valientes como Ruth, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento encontramos otros, y me recuerdo mucho al apóstol Pablo, porque él se identificaba como un soldado de Cristo. A él no le interesaban los títulos, ¿verdad? Que si era apóstol, que si era sacerdote, que si era anciano. Él decía como un soldado en Cristo. Ese es el primer grupo, los temerosos. Dice que se levantaron muy de madrugada y que se regresaron. Gedeón les dijo: quien tenga temor, el Señor me ha dicho, levántense y devuélvanse. ¿Cuántos se devolvieron? Léalo. Vamos a leerlo. Capítulo 7:3, Jueces 7:3. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000. ¿Cuántos quedaron? 10,000. 22,000. ¿Cuántos eran en total? No, 32,000. ¿Sí? 32,000. ¿Cuántos quedaron? En el primer proceso 22,000 se desanimaron, se fueron. Más de la mitad, mucho más, sacamos una proporción matemática, mucho más de la mitad, ¿sí? Yo pensé, pues se van a regresar unos 1,000, no, 22,000 en el primer proceso. Pongan mucha atención, cómo es el diablo, ¿verdad? Para atacar, ¿verdad? En el sentido de que nos desanima y nos desalienta. Tú no sirves para la obra del Señor, tú estás enfermo, tú ya no tienes voz, tú ya no tienes conocimiento, mira, pues ya hasta te falla la vista. Y rápido el enemigo nos pone esas cosas en el oído y nos desalentamos y ya nos vamos, hasta se nos hace tarde, ¿verdad? Solamente se quedaron en el primer proceso 10,000. Y esos 10,000 todavía estaban en un proceso, ¿verdad?, de ser seleccionados para ir a la guerra. Todos fueron llamados, pero el Señor, en este proceso de 3 partes, elige solamente, ahorita vamos a llegar al resultado, a unos cuantos. ¿Por qué el temor nos priva de la bendición de Dios? ¿Por qué siempre nosotros vivimos temerosos pensando en el mañana, si no nos pertenece? ¿Por qué el temor nos roba la bendición? Lo vimos en el capítulo 6, todo lo que el pueblo de Israel perdió. Cuando yo lo estaba leyendo, pues sí me quedé sorprendido, porque son cosas que son básicas en un ser humano. Al perder todo eso, ¿qué nos espera, hermanos? A veces el enemigo nos ataca de esa forma y nos sigue infundiendo miedo.
No sé si a usted le ha tocado que de repente se acerca a su familia y le dice, es que tengo temor. Es que ya no aguanto ese trabajo porque me da miedo que mi jefe me regaña, me exige. Claro que todos hemos tenido miedo alguna vez, pero hemos enfrentado los retos con la palabra de Dios, con el conocimiento de Dios. Si yo me enfrento a un reto sin el conocimiento de Dios, voy al fracaso. Se predicó la semana pasada, cuando David llegó al campamento, ¿verdad?, de sus hermanos y vio al gigante, pues sintió miedo. El cuerpo es una sensación muy natural del cuerpo. Pero ¿saben por qué David no tuvo temor? Porque no iba en el cuerpo, iba en el espíritu. Y eso es lo que pasa cuando nosotros vivimos en la carne. El temor está a su máxima expresión y todo nos da miedo. Hasta el viento tiene miedo, ¿verdad? No es película. Pero hasta el viento, hasta sentimos el viento. Y hay un coronavirus, ¿verdad? Estamos todos asustados y estamos aislados y estamos trastornados y me siento mal. Pues, decía el pastor, todo lo que nos duele ahorita todo es coronavirus. Y claro, hay que cuidarnos, pero el miedo nos priva de muchas cosas. A tal grado que nos encajona y nos hace pequeñitos. Y ahí, vulnerables, llega el enemigo, nos damos al paso, el devorador, y nos tumba. Y nos quita de la bendición. Los temerosos, los que tienen miedo, se regresaron, 22,000. Se devolvieron por miedo y quedaron solamente 10,000. Pero vamos a ver lo que dice Josué, capítulo 7, en el versículo número 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no va ya contigo, el tal no irá. ¿Sí? Estamos todavía en el primer punto. Esos temerosos ya no tuvieron la oportunidad de estar en la batalla, se regresaron. ¿Qué simboliza este primer grupo de los temerosos? Que si usted abandona el camino de Dios, no va a llegar a la vida eterna. ¿A usted le gustan los Juegos Olímpicos? Y cuando se hacen los Juegos Olímpicos, uno ve a los atletas, todos quieren ganar, ¿sí? Pero muchos tienen que abandonar la carrera por cuestiones naturales, que se les falció un pie, se sintieron mal, se les subió la presión, se les bajó la presión, etcétera, etcétera. Y hay muchos testimonios y muchos videos de atletas que aún con los pies hinchados, con las manos, con la presión alta, enfermos del estómago, llegan a la meta. Quiero decirle que los que se regresaron perdieron por completo la esperanza de estar en el campo de batalla. Esos representan a los que buscan una iglesia o buscan un avivamiento espiritual y se les acaba la emoción, ya no desean continuar y su carrera espiritual se queda a la mitad. Esos 22,000 ya no tuvieron la oportunidad, ¿sí?, de estar en el campo de batalla. Y me quedé sorprendido, más de la mitad. Ese es el primer grupo, los temerosos. Esperemos que usted y yo no estemos en ese grupo. Pero quiero decirle algo, que si usted está a expensas de caer en este grupo, hay buenas noticias. Más adelante lo vamos a leer, ¿sí? Porque cuando Gedeón fue escogido, miraba yo en cada versículo las características de este varón y por qué Dios y el ángel de Dios le habla, se le aparece y le habla a él, porque era valiente. Y Dios en estos tiempos busca hombres valientes, mujeres valientes, familias decididas. Ya no es tiempo, es correcto, ya no es tiempo de andar jugando, ya no es tiempo de andarle diciendo a Dios: Señor, hoy te sigo y mañana ya no. ¿Por qué? Porque en estos tiempos no sabemos, no tenemos la certeza de que Dios nos va a seguir dando la vida. En un abrir y cerrar de ojos nos vamos, y si nosotros no estamos en esa lista, pues no vamos a llegar a la vida eterna. Punto número 2. Así de que vamos a podemos seguir hablando del miedo, pero aquí nos pudiéramos quedar más tiempo. El primer grupo, los temerosos. Grupo número 2, los distraídos. Aquellos que viven, que sí van a la iglesia, que sí están ahí en el grupo ya de los 10,000, ¿sí? Los distraídos. Jueces capítulo 7 versículo número 5.
Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Hasta ahí. Dice, ¿qué prueba tan peculiar le puso Dios a Gedeón, verdad? Dime, a los 10,000 que quedan, te los vas a llevar a las aguas, y ahí los vas a probar. Y esos 10,000 llegaron a las aguas y doblaron sus rodillas y agacharon sus cabezas. Esos son los distraídos. Ahorita, cómo la tecnología nos bombardea, ¿verdad? Y cómo nos distrae y nos saca de la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado. ¿Sí? Yo digo que el internet es una arma muy, muy buena para la educación, para el desarrollo de los pueblos, para el desarrollo de la tecnología, pero aún yo siendo adulto tengo que tener mucho cuidado con ese medio, porque los jóvenes que no tienen criterio, que no tienen bien definido su proyecto de vida, y más cuando no se conoce la palabra del Señor, somos presas del enemigo. Dios es un Dios de orden. ¿Sabe por qué no se quiso llevar a los 32,000? Porque no es fácil manejar un ejército de esa magnitud de gente. No es fácil. Los que conocen la milicia, los generales dicen, por eso se basan en lo que hacían los romanos. A los romanos se los conocía en la historia como el pueblo más organizado y el ejército más poderoso en el tiempo antiguo, porque estaban organizados por centauros, ¿sí? y estaban organizados por los que estaban más cercanos al rey eran los famosos pretorianos, y decían cuándo van a llegar las huestes, los ejércitos, y los ordenaban. Tenían una disciplina militar maravillosa, de tal manera que se organizaban y levantaban sus banderas y decían: esta es la primera centuria, la segunda centuria, la tercera centuria, la cuarta centuria, ¿sí? Eran los ejércitos bien organizados y los entrenaban, tenían buenos maestros. Por eso Roma pues invadió 3/4 partes en el mundo antiguo y dominaba por la disciplina, porque todos los ejércitos que no estaban organizados en centurias se les decía bárbaros. Se lanzaban a la guerra. Los bárbaros, ellos bajaban montes, subían montes, y no había ninguna organización. Llegaban los romanos, hacían sus escudos, ¿sí? Y había otra frase que a mí me gusta mucho, hasta lo vemos en los videos, el famoso caparazón de tortuga, cuando les daban la orden y se protegían de las lanzas y de las armas. Pero no es fácil entonces llevar a un pueblo tan grande a la batalla, y Dios en ese proceso hace una elección. Por eso el tema es elegidos por Dios. ¿Usted estará en uno de estos 3 grupos? ¿Se identifica? Y si no está, hay que esforzarnos por no estar por lo menos en el primero, ¿ya? Los distraídos. En hebreo, la palabra yalok es una posición que es muy marcada y una prueba muy peculiar. Esos que se doblaron en sus rodillas y agacharon su vista, inmediatamente Dios dice: estos no me sirven. ¿Por qué? Porque están tan ocupados en beber alimentándose y beber su sed, ¿sí? Que no miran al enemigo. Y por eso mucha gente también ahorita, simbólicamente, mucha gente está distraída. Mucha gente camina con la cabeza agachada, y eso es malo, ¿sí? Yo siempre he comentado a mi esposa, cuando de repente andamos así haciendo compras o algún mandado, no agachar la cabeza, tener la vista así, como estar siempre, quién viene a un lado de uno, quién viene a la retaguardia, al frente. ¿Por qué? Porque somos nosotros como los atalayas, ¿sí? Tenemos que estar vigilantes. Esos que fueron probados y los llevó a las aguas, pues dijo el Señor: estos no me sirven. Son valientes, ¿sí? Tienen el propósito, tienen el deseo, levantan sus manos. Apúnteme, pastor, hermano, apúnteme en el ministerio, yo quiero servir al Señor, y yo también, aquí estoy, Señor. Son valientes, pero les hace falta algo, que cuando se dobla
y vienen los problemas, viene entonces la desilusión. Se pierden de lo que está pasando. Y hay mucha gente que, lo he mencionado, ni siquiera saben en qué día vivimos, ni en qué mes. Hasta el año. Gente que está extraviada de veras, que de repente le pregunta, oye, ¿qué día es hoy? No sé si le ha pasado. Ay, es que pues es lunes. Ay, es que no sé qué era sábado, domingo. Y más ahorita que de repente usted sale a las calles y las calles están un poquito solas. Los distraídos fueron 10,000. Y en este proceso viene la parte final. Tercer grupo, los valientes, los que velan día y noche. Ezequiel capítulo 3, versículo número 17. A esos se les llama también de esta forma. Vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y las amonestarás de mi parte. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. ¿Qué es un atalaya? Un vigilante que a veces no duerme. ¿Sí? Por eso Dios escoge hombres valientes. Porque a veces, mire, cuando nosotros tenemos problemas en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, fíjense nada más. ¿Sí? Viene un cansancio en nuestra vida y nos quedamos dormidos. Tenemos que ser como los atalayas. Y una atalaya tiene unas características preciosas. Aunque tenga sueño, no se duerme. ¿Sí? Porque muchos van a decir, no, pues es que un atalaya pues ha de ser un ángel de Dios. Y esos son espirituales, son deidades, ¿verdad? Porque el Señor los crió y el ángel se le apareció a Gedeón y le dio fuerzas. Y yo quiero decirles que también Gedeón, con los que iba a luchar, se enfrentó a esos problemas, cansancios, ¿sí? Existía el temor, pero Dios deposita en Gedeón, ¿sí?, una valentía tan exagerada, yo digo así, pues poderoso, gigante, que este hombre era para vencer a un pueblo que los doblaba, ¿verdad? El número, ¿sí? Los madianitas eran más de 135,000 y el ejército de Israel apenas los 32,000, pero no todos iban a ir, les digo, porque a Dios le gusta ordenar a su pueblo. Si todos llegáramos a la gloria, alguien dijo, no, pues es que tiene que haber perdedores y no vamos a caber. No, esa no es la respuesta. Dios tiene un plan para usted y para mí, para la humanidad. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Y el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dice nada más que muchas palabras, dos características muy importantes que debe de tener un cristiano: esforzado y valiente. Parece ser que a la par estas características también las tenía Josué, ¿verdad? Por eso en el Josué 1:8 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y no temas ni desmayes, porque yo seré contigo. Estas mismas palabras le dice Dios a Gedeón, ¿sí? Esforzado y valiente. ¿Por qué en la Biblia no habla de gente que estaba dormida, verdad? Descansando. Bueno, hay revelaciones, hubo gente que sí, pero me refiero, Dios no levanta a esa gente, porque no le sirven, ¿sí? Están doblados. Dios quiere a aquellos que están así, miren, al pendiente, ¿sí?, leyendo la palabra del Señor, aprendiendo, ¿sí?, se esfuerzan, participan. Alguien dice, ¿dónde sacan fuerzas? El Señor las da. El Señor las da. Y si usted anda en el Espíritu, no se va a cansar. Pero si andamos en la carne, todo nos sobreviene.
el desaliento, ¿sí? Nos perdemos, se nos olvida la palabra del Señor, no obedecemos y de repente sí estamos perdiendo tantas cosas que es tiempo de que usted y yo nos enfoquemos en las cosas de Dios. Yo decía también, ya no hay tiempo. Yo hablo en el momento en que a veces el enemigo te está atacando a las iglesias con enfermedades, las pandemias, los virus, y sí se va. Yo no dudo que se siga esparciendo este virus. Y las iglesias, me decía por ahí una persona, que hay una congregación que yo conocí y que no la piensan abrir hasta que esté el semáforo en verde. Y yo me quedé pensando, y si la llegasen a abrir, ¿cuántos van a regresar? ¿Verdad? Porque ahorita, si las puertas están cerradas, no les vaya a pasar lo como esos que se doblaron y se perdió todo, ¿verdad? Entonces este tercer punto, los valientes, los que velan día y noche, ¿sí? Muchos los llamados, pocos los escogidos. Vamos a Mateo 22:13. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 13. Entonces, Mateo, lo busco bien. El rey dijo a los que servían, señor Lancita, ya me equivoqué, perdón. Es el 14, hermano. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. En este proceso tan peculiar que Dios le dice a Gedeón, vamos a ver cómo termina la selección, ¿sí? Porque en esa selección, si usted está en esta selección, yo les decía buenas palabras y buenas intenciones y buenas noticias. Josué capítulo 7, versículo número 7. Gedeón, jueces, perdón, 7:7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno, ¿a dónde dice? A su lugar. Regrésense también esos otros. ¿Solamente cuántos? 300. Pero mucho cuidado con la interpretación. Ellos también bebieron el agua, pero en esta posición. Doblaron solamente una rodilla y agarraban el agua y hacían esto, miren. Hacían esto, con la frente en alto. Los otros estaban agachados, tomando el agua bien tranquilos, se estaban refrescando. Ay, Señor, nos trajiste hasta las aguas. Hacía calor. Pero aquellos que estaban así, miren, esos eran los griegos, estos me sirven. Porque van, esos en cuanto llegue el enemigo, pueden correr. Están aptos para la guerra. Estos son los que yo necesito. Eso es lo que el Señor está buscando de ti, de mí. Tus cualidades. También. Porque el Señor no va a mandar otros ángeles a que nos den el servicio, ¿verdad? Se necesita, hay gente que sabe tocar bien la guitarra, hay gente que sabe cantar, hay gente que sabe cocinar, hay gente que sabe ofrendar, hay gente que sabe acomodar los aparatos, conectar porque se ve fácil, hay gente que sabe barrer. Y yo quiero decirle algo, muchos dicen, no, pero es que hermano Francisco, ustedes no hablan, usted me quiere mandar a barrer. No, yo también barro. Y yo también quiero apoyar. Y agarremos agua si es necesario, y nos ponemos a pintar a como podamos, ¿verdad? El Señor está buscando esas cualidades en ti para llevarte a la guerra. ¿Eres de los 300? Porque estos 300 todavía, ¿ves? Ya cuando Gedeón le dice a Dios, pues ya los tengo aquí los 3, pues llévatelos y diles que hagan lo que tú tienes que hacer, que te sigan. Llevaban cántaros, antorchas, y se fueron a la guerra. Pero todavía Gedeón hace otra selección y los divide en grupos de 100. ¿Por qué los divide en grupos de 100? Volvemos a lo mismo, porque a Dios le gusta el orden. Y organizados, un ejército bien organizado es un ejército victorioso. Una iglesia
dedicada a las cosas del Señor, es una iglesia victoriosa, una iglesia que se alimenta de la palabra de Dios y que le cree a Dios y que obedece a Dios. Es una iglesia, ¿sí?, que va a estar en la eternidad. Y si usted que es elegido en este día, no es por obra de la casualidad, es porque Dios lo ha traído a este lugar para que conozca la palabra del Señor, no para que conozca nuestros pensamientos, para que usted llegue a la eternidad. Este siempre ha sido el objetivo, este es el blanco perfecto, ¿sí? Todavía hizo otra selección de esos 300, 100, 100 y 100, ¿verdad? Y de entre esos 100, me acordé, les dije el ejemplo de los romanos. 100 que seguían a Gedeón, les dice: ustedes que están conmigo, quédense. Aquellos se van a organizar de esta forma, y ahí tenemos tarea. Lea todo, está preciosa esta historia y grande de enseñanza. Me quedo yo pensando, yo quiero pertenecer a este grupo de los 100 que estuvieron con Gedeón, porque yo siento que cuando el Señor venga, el Señor me va a decir: Señor, ¿de cuál de los grupos eres? ¿De los temerosos? ¿De los distraídos? ¿O de los valientes? Porque a veces le comento, cualquiera puede ser valiente. Ahorita la sociedad anda, pero viene valentonada, y eso no es valentía. Andan estresados, no sé ni por qué. Sí. No sé si el pastor le ha tocado que trabaja en esto del Uber. La gente con el claxon a todo lo que da, y sabe qué tantos mensajes subliminales mandan con el claxon, y la gente anda estresada por los horarios, porque mañana van a hacer un festejo de Día de Muertos, no pudieron comprar sus cosas, sus flores, no pudieron comprar sus atuendos. Y yo me quedo pensando, ¿verdad? La gente está distraída, están bebiéndose esa agua, pero no están viendo lo principal, ¿verdad?, que es la palabra del Señor, lo que les acontece. Y la gente anda así, y la gente se pierde sola. Y ahora me estaban comentando que hay que tener mucho cuidado, porque ya la gente está armada, la gente confía en esas cosas, trampas del enemigo, engaños del enemigo. Tan sencillo que es leer la palabra del Señor y ser obediente. ¿Sí? Oye, que mis finanzas andan pero mal, y que voy a perder mi casa, y que voy a perder mi trabajo. Me dijo una persona que tiene más de 22 años en el magisterio: voy a perder hasta mi empleo, le dije. Y solitos a veces empiezan a platicar sus testimonios, y uno saca la conclusión: por la desobediencia, porque no somos ordenados en las cosas de Dios, porque nosotros no le creemos a Dios, le creemos más a la ciencia, le creemos más a la política, le creemos más a la gente que a Dios. Gedeón no se mandó solo. ¿Quién lo eligió? Dios. Y aún siendo obediente, les digo, todavía lleva a esos 3 grupos. Y después, ya de tarea, ustedes van a leer el resto del capítulo 7, y después en el capítulo 8 van a recapitular para que vean el desenlace del pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel es rebelde. Volvieron derrotaron a los medianitas, a los amalecitas, recuperaron sus hogares, recuperaron su comida, sus ganados, recuperaron sus asnos, todas sus propiedades, sus posesiones. Pero ¿qué creen? Volvieron a hacer lo mismo. Y ahí hay algo más fuerte. Después lo vamos a tratar en la segunda parte. Concluimos. ¿A cuál grupo pertenece usted, hermano? ¿Se esfuerza? ¿Tiene temor? ¿Es de los distraídos? ¿De los valientes? Vamos a leer Gedeón capítulo 8, versículo 4, y con este terminamos. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él, ¿y cuántos dicen? Y los 300 hombres que traía consigo. Aquí termino, cuando dice, ¿qué dice? Cansados. Más todavía, ¿qué dice? Persiguiendo. Se sentía cansado el pequeño ejército de 300. Gedeón también cansado de organizar al pueblo. Pero
me gusta esta frase, por eso quise terminar con este versículo, cuando dice: mas todavía estaban persiguiendo a los madianitas que se habían esparcido, buscándolos por el bosque, buscándolos por los montes. ¿Cuántas veces nosotros, no, Señor, yo sí soy valiente, yo aquí estoy contigo, pero no dejamos de luchar? Estamos elegidos, somos de los elegidos, pero dejamos de luchar. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tengo que hacer yo? Y yo le dije a esa persona: no vas a perder tu casa, pero necesitas luchar. Necesitas luchar. Y me dijo: yo todos los días oro y escucho muchas predicaciones del canal de Enlace, todos los días canto y oro al Señor. Entonces me acordé de esos 3 grupos y le dije: ¿sabes qué? Yo considero que posiblemente estés en el grupo 2 de los distraídos, porque también fueron elegidos ellos, pero no llegaron a la batalla. Y si no llegas a la batalla, recuperarás tus cosas, pues ni siquiera vas a estar allá al frente. Porque quiero comentarles que en los ejércitos romanos, todos los que regresaban de la guerra eran recibidos en la Vía Apia, allá en Roma, con galardones. Y había un escalafón y llegaban a ser pretorianos o guardias privados del César. Eso les daban bonos, les daban dinero por su valentía, porque habían llegado de la guerra. Nosotros estamos esperando ese galardón en el cielo. Necesita esforzarse, hermano. Necesitamos ser valientes con sabiduría de Dios. Necesitamos ser obedientes y no se desaliente. Yo le dije a esta persona: no vas a perder tu casa, porque tienes que luchar. Y empezó a llorar y me dice: es que ya nadie me ayuda, ya estoy desesperado, yo considero que lo que se necesita nadie me lo va a poder dar o apoyar. Y yo a veces me quedo pensando, a veces por causa de nuestra desobediencia, miren, nuestra vida se van acumulando cosas, y por ahí hay una fábula que dice que vamos cargando, ¿verdad?, un montón de cosas. Y es nada más cuando Jesús ya llevó nuestras cargas. Si nosotros queremos terminar en esta mañana todavía, estamos cansados, yo quiero decirle que el Señor nos va a dar el aliento. Me gusta mucho esta frase cuando Gedeón dice que iba con sus 300, ¿verdad?, cansados, pero todavía en pie de guerra, ¿sí?, persiguiendo a los amalecitas. El objetivo era destruirlos y recuperar sus hogares, recuperar todo lo perdido, lo que les habían robado, hasta el alimento. El miedo y la desobediencia son elementos que te pueden dejar fuera de la vida eterna. Si usted tiene temor, yo también lo he sentido en alguna ocasión, y cuando llega el temor es cuando sí debemos doblar nuestra rodilla, pero hay que estar alertas, tomando el agua así, ¿sí?, para que simbólicamente cuando llegue el enemigo no nos dé el zarpazo y nos destruya. Amén. ¿A cuál grupo pertenece? Usted mismo haga una lista y dígale: Señor, yo considero que estaba distraído, pero quiero recuperarme. Yo considero que soy temeroso, pero quiero ser valiente. Yo considero que he estado atento a las cosas de Dios. Sígame, hermano, así. Y que Dios ponga en su camino y ponga en el mío y en el de esta congregación, el que sigamos y que se caracterice esta iglesia por no ser una iglesia. Se me quedó grabada una palabra que se dio aquí: semilleros, ¿sí? Ir y predicar el evangelio, pero como lo manda la palabra del Señor. Gedeón hubiera hecho su selección, ¿verdad? A ver, pues aquí son mis amigos, ¿no? A ver, estos son altos, ¿se acuerdan, verdad?, de los reyes y sacerdotes que habían sido elegidos, pues aunque unos eran de hombros altos, como el que predicó el pastor, ¿verdad?, de Saúl, ¿verdad?, pero pues no hizo lo bueno delante de Dios, desobedeció. David,
¿A David quién lo conocía? Siempre allá se la pasaba. Nadie lo conocía. Era de hermoso, me lo imagino yo cuando lo narra la Biblia. Delgadito, güerito, que era hermoso. Allá se la pasaba cuidando las ovejas. Y llega y ve al gigante como aquel que dice: muchacho, pues yo soy un guerrero, ¿verdad? Pero a veces esas son las características que nuestros ojos han aprendido a ver: lo material, lo exterior. Pero Dios, mire, Dios escudriña todo lo que está dentro de nosotros. Dios les bendiga, hermanos.